con ustedes y lo que quiero empezar el sermón con una observación. Tenemos que entender lo que Dios toma así como definición. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, pero son los individuos. Los individuos que lo han hecho el edificio, los individuos que hacen la iglesia, los individuos que hacen todo. Y es un gran punto, ¿no? Este punto espiritual, que Dios usa personas para su obra, para su gloria, para su voluntad. Dios pudiera haber usado ángeles, pero escogió a nosotros. Y nosotros estamos parte de la iglesia, parte de la obra de Dios. Y esto es el asunto que ya que nosotros necesitamos entender. Es parte de nosotros. Otro punto, la influencia de uno sobre los otros es muy tremenda. Dios hace su obra por medio de personas, quienes que son buenos cristianos y quienes que se mueven así, hacen interacción con otros y que los influya. La cosa más importante de todo es la vida espiritual de uno, porque esto es lo que atrae y lo que ya que impresiona los otros, ¿no? Tenemos que también pensar en otra cosa, que todo lo que hacemos aquí en esta tierra, lo más importante es lo que hacemos para el Señor, para la eternidad. Nuestro premio celestial es nuestra parte en lo que Dios hace. Nosotros somos usados por Dios para hacer su obra y nuestra parte resulta en premios para nosotros en la eternidad. Y esto es donde nosotros empezamos el estudio de hoy y quiero presentarlo a ustedes y que ya que la pregunta que quiero empezar es, ¿estás listo para servir a Dios? ¿Por qué servir a Dios? Ahora, hay muchos, podemos decir, hay muchas diferentes razones, muchos diferentes puntos de vista en esto. Pero lo que quiero hacer es nada más recurrir por la Biblia a ver varios individuos, varios cristianos que nosotros tenemos en la Biblia y que ya que entender que ya que Dios pone en la situación de cada uno un principio y ellos son, bueno, conviven de estos individuos que son héroes de la fe y que Dios convive esta vida de estas personas con nosotros para enseñarnos algo. Están ahí para bendición de nosotros. Igualmente nosotros somos colocados como los millones de cristianos, de creyentes antes de nosotros, y sin mencionarnos en la Biblia, pero en la obra de Dios sí. Y en la eternidad nosotros tenemos nuestra parte en el servicio de Dios. Entonces vamos a empezarlo. Vamos a empezar ¿por qué servir a Dios? Entonces, aquí empezamos con un versículo, Malaquías 3, 13 a 15. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. O sea, Dios regañando a Israel. Dice Jehová, y, y dijisteis, hemos hablado contra ti. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, sin resultado, ya hemos servido a Dios. ¿Qué aprovecha que guardamos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Hay una idea que mucha gente tiene, ¿para qué ser cristiano? ¿Para qué entrar a servir a Dios? Dice, pues ya, ¿quién se fija? Ya que los malos hacen todo lo que quieren y Dios no los castiga a ellos. No, nosotros vemos que ya que Dios está fijando. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno y a su compañero y Jehová escuchó y oyó.
Y fue, y pues hermanos, debes repetir muchas veces. Ya nosotros decimos, estuvimos manejando en el coche una vez y los dos niños chiquitos atrás y estaban discutiendo y que, no sé si yo o mi esposa, pero uno de nosotros dijimos, no están peleando, Dios está fijando lo que estás haciendo. Y luego, ya que más adelante en el viaje, estaba hablando con mi esposa, yo no estaba enojado de ella, pero ya levantamos la voz y que digo, no, pero está mal lo que esta gente que están haciendo y bla, bla, bla. Y que ya que y uno de los niños que dice, Dios está escuchando, ¿eh? Y por muchas veces que los hijos ya no podamos levantar la voz de ninguna forma, porque ya que los niños que están siempre diciendo, Dios está escuchando. Hermanos, si captamos la realidad de esto, Dios está escuchando. Dice aquí en Malaquías 3:16, y fue escrito de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discernéis la diferencia entre el justo y el malo, entre lo que sirve a Dios y el que no le sirve. O sea, hermanos, el importe de este pasaje es, hay gente que dice que no sirve nada de servir a Dios. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te sacrificas? ¿Por qué te esfuerzas? Y que dice Dios, Dios está fijando, Dios está escuchando. Y un día Dios va a premiar a los que sirven a Dios y va a castigar a los que ya que no lo tienen por importancia. Eso es un dicho, eso es un hecho. Y hermanos, fíjate en una cosa, en el día del juicio se va a fijar y se va a discernir muy gravemente, muy grandemente la diferencia entre lo justo y el malo. El justo va a ser premiado y el malo va a ser castigado en el infierno. Y esto ya que va a decir, va a dar razón porque servimos a Dios. Hermanos, eso es muy importante de comprender, de agarrar. Segundo de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál es el punto? Pues ganamos ganamos o perdemos. Como cristianos perdimos premios, no vamos al infierno. Somos salvos ya por la fe. Pero la obra que hacemos por Dios, para su obra, para su voluntad, vamos a recibir premios por lo que ya hacemos para Dios. Y también los pecados de los cristianos vamos a perder. Dos, darnos entendimiento de cómo funcionamos en los planes de Dios. Somos importantes para Dios. Dios comparte con nosotros y abre ahí para que nosotros estamos haciendo su obra. Somos agentes de Dios y es muy importante de premiar y estimar con alta presión, con alta exigencia para nosotros que trabajamos y trabajamos bien. Número 3, el aviso en ese pasaje de 2 de Corintios 5:10 es para que juntemos obras para todos los demás de la eternidad. Esas obras no nos salvan, pero somos premiados por ellas. O sea, diferencia muy grande que debemos comprender que nosotros somos salvos por la fe solamente, sin obras. Pero las obras vienen después por nuestros premios como cristianos, hijos de Dios. Dios no, ¿qué quiere Dios en su obra? Dios no está tan preocupado que hacemos imperios o organizaciones de las iglesias como los hombres, casi siempre ya que quieren poner como en sus prioridades. Dios quiere enfrentar asuntos espirituales para que la gente cambie espiritualmente. Sobre todo que se salvan sus almas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos más importantes para Dios? Presentación del Evangelio, la salvación,
que hay buenos ejemplos viviendo en el mundo de personas transformadas por Dios, la sana doctrina que produce santidad y piedad en los cristianos convertidos. Tiene que ser enseñada los principios de Dios y practicada por la gente que lleva el nombre de Cristo. Entonces, estos son muy importantes para Dios. Pero entonces vamos a ver así unos ejemplos de gente que Dios usa. En Hebreos 11 es un buen ejemplo, que hay muchos ejemplos de personas que presentaron su vida entera a Dios, para que Dios usara sus vidas para sus propósitos, los propósitos de Dios. Tenemos un momento para dar un vistazo de algunos de ellos en este sermón. Primero, empezamos con el primero que sale ahí en Hebreos 11, Hebreos 11:4. Abel ofreció mejor ofrenda a Dios. O sea, este capítulo se reconoce como capítulo de los héroes de la fe. Mucha gente hoy en día, cristianos, supuestamente buenos cristianos, desprecian el dar a Dios. No, ya, que da a Dios, ¿qué importa? Ya que puro así pidiendo y todo. Pero el primer ejemplo aquí es una persona que se esforzó en dar lo mejor de sí mismo a Dios con corazón humilde y manso. No debe pasar por alto que Dios menciona a Abel aquí en la palabra de Dios, en ese capítulo muy importante, para que nosotros entendamos la importancia de honrar a Dios con lo que nosotros tenemos. Y esto es donde sale todo, ¿no? Que ya que entendiéndolo bien, Hebreos 11:5, siguiente persona. Enoc tuvo una vida santa para Dios. Buscó agradar a Dios, tuvo fe. Y aquí es otra persona que ya que dice, bueno, el todo de su vida agradó a Dios. Es posible de agradar a Dios con tu vida. El ejemplo de Enoc, de David, de Daniel, de Samuel, etcétera, pues hay muchos. Y estos debemos tomarlos para animarnos que nosotros también que podamos agradar a Dios con nuestras vidas. No es absoluta perfección. Nunca ha pecado, nunca peca. Hermanos, nada más revísalo y medita. David era un hombre que dice que en Hechos que dice que era una persona tras el corazón de Dios. La Biblia habla de Moisés, que él era un hombre que Dios dice, yo sé que va a ordenar su casa atrás de mí, atrás de Jehová. Ok, entonces son personas que agradaron a Dios, ¿no? Y hay varios, hay muchos ahí que podamos ver ejemplos, no es nada más uno. Pero quiero hacerte la pregunta, ¿David nunca pecó después que aceptó al Señor? Claro que sí, que con Betsabé, o sea, muchas veces David falló, David se cayó en el lodo, se levantó, se limpió de todo el lodo y ya que se fue adelante con Dios. Lo vemos así de otros, así en la Biblia, donde Moisés, lo vemos así, varios, Pedro, que vemos así, mucha gente que agradaron a Dios y fueron así muy principales así en los eventos, pero que ellos tuvieron sus malos momentos. ¿Qué quiere decir? No es absoluta perfección, pero es el diario vivir por y para Dios. Pues es muy difícil, no es fácil, requiere mucho, mucho trabajo y dedicación, pero esta es la meta por la que debemos luchar por alcanzar, agradar a Dios. La clave es, ahí otra vez regresamos a Enoc, en Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios. Su vida diaria era saturada con Dios. Y Enoc buscaba agradar a Dios con su vida. Hermanos, hablamos de iglesias, movimientos y grandes cosas. ¿Y sabes qué? No hay tal cosa. No es hecho así una organización y todo eso. Son hechos de individuos. Iglesias bautistas. ¿Quiénes son? Pues no son nadie. Cada iglesia bautista individual se juntan
y se forman así, pues la obra de Dios. Y vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Que ya es así es como Dios quiere. De las piedritas que entran en un edificio, en el concreto, en todo, se hace una gran estructura. Y somos importantes, cada individuo. Si cada persona hace lo que debe hacer como un cristiano para la obra de Dios, poco a poco, todo estos granos de arena se hace un mar, se hace una playa. Y eso es lo que nosotros tenemos que captar. Es muy importante que nosotros llevamos nuestras vidas como agrada a Dios. Abraham. Abraham es reconocido como el padre del judaísmo. Su punto especial es que es conocido por su fe. La cosa principal de él es la fe de Abraham. Creyó que era cierto lo que Dios le dijo y le prometió, y vivió teniendo como base esto. Las acciones de su vida reflejaban sus creencias. Déjeme decir otra vez. Las acciones de su vida reflejaban sus creencias. ¿Qué es el problema con el cristianismo hoy en día? Que hay tantos cristianos, número uno, no oran, no leen la Biblia, no saben la Biblia, no están testificando, no están diezmando, no están haciendo sacrificar sus vidas para la obra de Dios, no están haciendo nada. Dicen una cosa y viven otro. Ese es el problema. Que no son personas de acción sobre su supuesto creencias. O sea, les llamo mentirosos, hipócritas. Dicen una cosa y hacen otro. La vida no está completamente llena de evidencias de lo que creen. Sus obras, pues claro, las obras no salvan, sino su fe. Sus obras eran simplemente la esperanza y la evidencia de creer como, pues, él creyó, Abraham creyó. O sea, hay una cosa, las obras no se salvan, pero luego los salvos sí obran. Las obras siguen los salvos, siguen viviendo, haciendo acciones de base de sus creencias. Siempre lo que es doctrina causa acciones. Todos los salvos igualmente escuchan las promesas de Dios y actúan teniendo como base a estas, confiando absolutamente en sus promesas. La bendición de Dios viene por su fe y su obediencia a Abraham. Igualmente a nosotros. Porque tú obedeces a Dios, vas a recibir bendición, premio espiritual. Abraham dejó todo en su país para ser un misionero de Dios, para buscar la tierra prometida, la promesa. Okay, vamos a decir una aclaración aquí. Cada persona menciona en la Biblia no es nada más con un punto espiritual. A veces tienen varios puntos espirituales. Si lo estudias así, la vida de David, pues desde el principio, desde niño, desde joven, hasta que ya murió, toda su vida está lleno con muchos principios, muchas lecciones que puedes enseñar y aprender de ahí. Pero Abraham, el principio de la vida de Abraham es que sacrificó todo su estabilidad y sus muchas riquezas, posesiones y su bienestar para conseguir la promesa del último bien de la mano de Dios. Dios hizo una promesa y él lo siguió hasta el final. Bueno, no quiero decir algo malo, pero ¿y qué ganó? Si lo ves desde el punto de vista humana, un cacho de desierto. No hubo una ciudad en Jerusalén, todo ese lugar no era habitado, era así, básicamente, montañas, valles, un poco de agua, el río Jordán, el Mar Muerto, y todo eso es lo que ganó. Pero ese no era lo que él ganó, ese no era donde puso su vista, él lo puso arriba, en el cielo. Él entendió que la promesa era la salvación en el cielo, de ir a vivir con Dios en su casa. Híjoles, hermanos, dejan que esas palabras entren en la cabeza.
vamos a la casa de Dios para vivir. ¿Has tenido un tío, un abuelo, algo así, que has ido a vivir una semana con ellos? ¿Sabes cómo es de vivir en la casa de otro? ¿Has vivido en una mansión con esas personas ahí? Pues probablemente no. Yo no he vivido así. Pero la idea es, ellos tienen su casa, ellos tienen su hogar, ellos ponen, por ejemplo, hemos ido a visitar mucha gente en nuestras vidas como misioneros y que nos han invitado a sus casas mucha gente. En una, ahí en Ohio, fuimos a visitar esta pareja, estaba nevando y pues por eso ya que andas entre nieve y agua y lodo, uno entra en la casa, primera cosa la señora, no, 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 no te vienes. Digo, ¿qué? Y pues yo, ya que con cada uno de yo y mi esposa, un niño en mano, ¿no? Y que digo, ¿qué? No, no debemos entrar. No, aquí está un lugar de suciedad. Quita los zapatos y ponnos ahí. Y todo su casa fue alfombrado de alfombra blanco, como lana de oveja así blanqueada. Y dice, no, no dejo nadie pisar mi alfombra. Deja tus zapatos ahí. Si tienes así lodo, no, no, no me importa. Déjalos ahí. Pero ese es como son las personas. Ahora, cuando tú vas al cielo, tú no vas a hacer las reglas de Dios. Tú no vas a obedecer y observar lo que Dios te manda. Mejor que ya que empiezas desde ahorita, de acostumbrarte y de vivir en una forma que agrada a Dios, porque esto es exactamente donde es el cielo. Tú no vas así a un lugar donde no está Dios, a un bar donde hay muchas mujeres así desnudas casi y que hay mucho alcohol, mucha droga. No, 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 ese no es el cielo. Ese tampoco no es el infierno. Ese ya no van a existir. El infierno va a ser castigo, el cielo va a ser a convivir con Dios y los hermanos. Y pues parece como la sentencia de muerte para muchos cristianos. Convivir con los hermanos que no se pueden llevarse bien aquí. Pero el asunto con Abraham es que él vio lo que no puede ver actualmente. Y esta es la definición de la fe. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a entender ¿qué es la fe? De obrar como ya es cierto, pasando cualquier duda, esas cosas. Y luego, ¿qué pasa? Que ya que decimos, bueno, si esta es la fe, este es cierto, ya no tengo que dudar lo que Dios ha dicho. Dios ha dicho que es un pecado la inmoralidad. Y pues entonces no debes dudar, no debes jugar con ello. Pero en la vida de Abraham encapsuló la idea de los cristianos viviendo como peregrinos aquí, de paso, estamos de paso, no en la parte de aceptar al mundo y ser parte de la tierra pecaminosa, estamos de paso. Yo no llevo bien con el mundo y esto es porque mi ciudadanía es en el cielo. Y cuando está en el cielo, no toleramos las cosas aquí, pero no entramos así en un asunto de gustar del mundo. Abraham regresó el diezmo a Dios de todo lo que Dios le ha dado. Otra vez vemos, hermanos, no es dinero, no es dinero, es de honrar a Dios. Ese dinero que regresamos a la obra de Dios es para que ya que nosotros podamos apoyar económicamente, pues el edificio, tienen que pagar por el edificio, tienen que mantener el edificio, tienen que hacer muchas cosas, a mantener los siervos que están predicando a nosotros y sirviendo a Dios ahí. Y pues en el Antiguo Testamento, los Leví, toda la tribu de Leví era así sostenido por las ofrendas y diezmos de la gente. Entonces, así es como funciona, así es como Dios funciona. Pero a fin de cuentas, fíjate que no es dinero. Porque la gente piensa, pues dinero, aquí hay unos 10 pesos y ya, que quítate de mí. No, 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 no. Es de honrar a Dios con lo que Él te ha dado, regrésele parte. Abraham entendió de dónde
vino su sustento. ¿Quién era realmente su dueño, el dueño de su sustento? Dios. Todo lo que Dios me da es prestado. Es una mayordomía que yo tengo que manejar. Número uno, Dios quiere que yo sostengo a mí mismo. Comida y lugar, pero no así de lujo, pero así algo así que es así funcional. Pero luego tengo otras obligaciones y esto ya se va desarrollando y esto es el asunto. Yo no puedo Ujú. decidir de hacer lo que quiero hacer con mi dinero. Yo tengo que hacer lo que Dios me manda. Abraham creyó las promesas de Dios y enseñó a su familia, a sus siervos a adorar y a creer también. Sí, es Génesis cierto. 18, 19. Abraham Eh, dejó a su sobrino Lot escoger la tierra de lo fácil a la abundancia cerca de estos lugares de pecado, creyendo que Dios lo iba a bendecir a Abraham, ni modo que importa dónde andaba. ¿Sí? Siempre Dios va a bendecir porque su fe era en Dios, no era en así los lugares, los valles así fructuosos donde su ganado puede comer bien. No, Dios es mi sustento. Y esto es muy importante. Las mujeres cristianas que creen en Dios, Sara, su esposa, Sara encierra a la fe de cristiano cuando todo lo demás, incluso la lógica, dice que no es posible. Pero Dios dice otra cosa. Ella le creyó a Dios. Siendo imposible que una mujer de 99 años se embarace, creyó la promesa de Dios y tuvo Isaac. Si lo lea, Abraham y Sara se fueron así a un lugar donde creo que era Abimelech, y entonces, que ya que no le dijeron así la verdad, dijo que ya que eran primos. Y entonces él lo quiso. Espérame, una mujer de 97, 98 años y que luego así un rey que tiene un harem, así un lugar así de 200, 600 mujeres, así jovencitas, ¿sí? Lo ponen así la belleza de una mujer de 99 contra las mujeres de 20, de 18. No, en ningún así competencia de belleza va a ganar a la viejita, pero ujú. Sara sí. ¿Y por qué? Porque Sara tuvo un carácter cristiano que llamó la atención al rey. Es algo, pues no sé, pero yo creo que ella tuvo una sonrisa que mata mejor que la Mona Lisa. Yo creo que ella tuvo un carácter que fue muy agradable y que mucho que sirvió a Abraham y que hizo mucho. Entonces, ya que el rey lo vio eso y que ya que dice, bueno, físicamente yo lo pongo a un lado. Lo demás de Sara, yo quiero casarme con ella. Pero pues Dios regañó a los tres, ¿no? Ya que lo hizo mal, toda la experiencia ya. Pero el asunto es que ella era una mujer cristiana, pero maravillosa. En Hebreos 11 nos proclama que muchos abrazaron las promesas de Dios y murieron sin verlas cumplidas en sus vidas. Pero esto es porque en muchos hombres sus promesas serán cumplidas en la próxima vida. Este otro punto, Abraham en Hebreos 11:17, Abraham sacrificó a Isaac. Y aquí entramos a otro punto ahí de examinar. Dios puso la fe de Abraham en exhibición por sacrificar a Isaac, creyendo que Dios podía levantarle de la muerte, porque la promesa de Dios era sobre Isaac. No iba a tener Sara un segundo hijo. No, la promesa se colgó sobre Isaac. Entonces, ¿cómo lo va a matar Abraham a Isaac? La promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios que iba a bendecir toda la tierra por medio de su hijo. Y eso es exactamente la cosa. Abraham creyó en contra de toda la lógica que una persona muere y termina su vida. Él creyó en contra de esto porque creyó a Dios. ¿Y qué creyó? Creyó simplemente que ya que Dios puede levantar a su hijo de la muerte.
Y esto es donde vemos la fuerte fe, la fuerte vida. Ahora, este profeta Isaías se ofreció a sí mismo para ser usado por Dios. En Isaías 6:8, pues oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la actitud que debemos tener nosotros también en nuestro servicio a Dios. Dios, aquí estoy, úsame en cualquier forma que quieres. Aunque es difícil para mí, aunque es imposible para mí, dame el trabajo. Yo lo hago con el poder de Dios, yo puedo cumplir. Entre tantos cristianos no hay obreros con voluntad dispuesta para trabajar y sacrificar para el Señor. Mateo 9, 37 y 38. Jesús revela esa misma cosa y dice Jesús a sus discípulos, a la verdad las mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies y envíe obreros a sus mies. Dios dice, debemos orar que hay muchos obreros en la obra de Dios. Debemos orar a Dios para que Dios llama y que ya que hace que se mueve de sus asientos, ¿no? De levantarse y que ya que se va a trabajar en la obra de Dios. Es una petición constante que debemos estar haciendo. Dios, ayúdanos, ayuda que nosotros respondemos y que somos participando en la obra de Dios. Vivir la vida cristiana de tal forma que la gente quiere a lo que tenemos nosotros. Si tú lo ves, los que venden Jafra o los que venden Mariqué o cualquier de esos productos, pues imagínate una mujer que está fea y que no pone nada de cosméticos, que se va a vender Jafra o Mariqué. Sí, oye, no puedes pintar los labios y poner algo, un cosmético. Pues es un mal ejemplo de lo que está vendiendo. Nadie va a comprar de ella. Tiene que ser que, ay, bueno, yo conozco este producto de otras personas y que sí es muy bueno, pero yo no estoy comprando nada de esta señora porque es fea y que no sabe cómo pintarse. Entonces yo de otro sí, a que lo voy a entrar, pero ya que de ella no. Y eso es exactamente el punto, hermanos. Nosotros no vivimos vidas ejemplares cristianas. Debemos ser un ejemplar y sobre todo, feliz, contentos, andando en la voluntad de Dios y contentos con lo que Dios me manda, bien o mal, y viendo al cielo al final de todo, cuando ya llega la muerte. Hermanos, ¿qué va a pasar? Bueno, nosotros llegamos a la muerte. Simplemente vamos a pasar de aquí a allá y que vamos a entrar en la casa de Dios, que es la promesa que Dios nos dio. Entre tantos cristianos no hay obreros con voluntad dispuesta para trabajar y sacrificarse para el Señor. Y hermanos, soy misionero. Ya entiendo. El dinero no es mi ídolo. Yo no quiero ídolo, las riquezas. Pero el mundo mueve por dinero. Nadie puede vivir así en el mundo, en un lugar rentada sin dinero. Nadie puede comer sin dinero. Siempre eso. Entonces, tanto que ya hay obreros trabajando, también hay gente atrás de esos obreros que están donando económicamente para que esas personas puedan hacer la obra de Dios. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, los mies es mucho, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. El Señor tiene que llamar al obrero, pero el obrero debe tener la voluntad de aceptar y obedecer también. Entonces son una respuesta al llamamiento de Dios. Samuel, otro ejemplo, era un muchacho, pero disponible para obedecer a Dios. Igualmente como Sara, su madre no pudo tener bebé, Dios no lo dio. Eso es cosa de Dios, no de nosotros. Y que tampoco ya, no crees que ya que nosotros podamos quitar el bebé por aborto, sin ofender a Dios. Dios es quien quiera que decide esas cosas. Su madre, Ana, dedicó a Samuel al Señor desde muy temprano. Y eso es muy importante de ver que todo
Lo mío y mis hijos son posesión de Dios y para el uso de Dios y voy a dedicar lo mío, así mis vidas de mí y mi esposa y también mis hijos para Dios. Su madre quiso altamente un hijo y cuando Samuel nació, sin duda no quiso ella entregarse a su tesoro a nadie, pero lo hizo por todos modos, porque se trata de un buen cristiano. La obediencia y pureza del servicio de Samuel se muestra cuando era más grande. Se muestra un gran contraste con el servicio contaminado de los hijos de Elí. Samuel tuvo mucha comunicación verdadera con Dios. Y esto es algo muy interesante. Y el rey Saúl, que era el rey después de David, o antes de David, y entonces el rey Saúl quiso saber la voluntad de Dios, pero no hacerlo, pero no obedecer a Dios y vivir su vida en rebelión a Dios. Pero en el lugar de que ya que Samuel puede ir a hablar con Saúl, con Samuel, entonces Dios lo quitó, Samuel, que ya que murió, y Saúl sintió la pérdida de Samuel en su vida, porque él siempre pudo comunicar con Dios y Saúl no tanto. Y entonces ahí la bruja ya que Saúl lo buscó. Otro ejemplo, Loida y Eunice, en 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. De esos dos señores no sabemos nada de sus padres, de sus esposos, ya que piensan así los comentaristas que fueron inconversos, pero ellas bien cristianas. Y habla de hoy en día que, ay, no, si tuviera así un esposo cristiano, entonces yo pudiera hacer mucho. No, tú puedes hacer mucho ni modo. Lo que hizo Timoteo en su ministerio era gran parte la preparación que su madre y su abuela hicieron en él, al adoctrinarle, entrenarle, enseñarle, dando a ellas buenos ejemplos con sus vidas. Sí se puede hacer mucho por Dios. Por buenos padres cristianos, aún uno, entre los dos, un gran siervo o sierva puede ser preparada para lanzarse así en el ministerio de Dios. Jóvenes, el libro de Daniel nos presenta a la vista a creyentes en contra de fuerzas del gobierno anticristianas. La pureza de los 3 jóvenes al no tomar alcohol, de no hacer todos los lujos de los ricachones así que estaban ahí, de los otros jóvenes que quisieron pura cosa no saludable. Ellos quisieron legumbres y agua en lugar de vino. Llegó su pureza al no adorar al rey, al ídolo del rey. Y esto es algo que tenemos que enfocar, su pureza en sus vidas actual. Obedecieron hasta la muerte a Dios. Y Dios les salvó de una muerte ahí, en ese momento, ahí en el horno. Daniel 1:17, a esos muchachos Dios les dio conocimiento y inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Los buenos cristianos que son ejemplares en sus vidas sirven a Dios, sirven bien a Dios. ¿Sí? Eso ya que captas por vivir tu vida cristiana, testificando, orando, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, haciendo la vida tuya una de separación del mugre mundana del mundo, sirves los propósitos de Dios. Seguimos. Daniel, otro en el libro de Daniel. Igual Daniel oraba a Dios con urgencia, que no podía detener o parar, aun si era en contra de una ley del rey. Dios salvó la vida de Daniel fácilmente de los leones, porque Daniel era fiel a Dios. Su vida era secundaria, eh, su vida era entregada a obedecer a Dios.
Daniel 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. El rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libra, te libre. Entonces el rey era amigo de Daniel y que fue una trampa de otros sus consejeros del rey para que ya que se maten a Daniel. La fe de Daniel en Dios era fuerte. No jugaba con su vida de religión haciendo lo que convenía, sino Daniel era entregado a Dios. Y esto es muy importante. Daniel 6:7. Todos los gobernantes que cualquiera que en el espacio de 30 días, ese es el edicto, demande petición de cualquier Dios. O sea, la ley era no orar a ningún Dios o hombre fuera de ti, oh rey, y que sea echado en el foso de los leones. Nuestro mundo está llegando a otra vez. No puedes orar, no oras a Dios. En versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara y quedaban hacia Jerusalén y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Wow. Daniel oraba a Dios con las ventanas abiertas. Estoy seguro que tuvo un amigo o un siervo ahí. Daniel, cierra las ventanas, Dios todavía te va a escuchar, pero no deja que la gente ya que te ve orando a Dios. Era tan importante la oración a Dios, a Daniel, que prefería morar que escuchar, que orar escondido. ¿Cuántos de nosotros aún oramos diariamente? Era tan fuerte la oración en la vida de Daniel que no pudo cuando el gobierno le mandó que ya hay que pena de muerte si oras a Dios, no pudo parar. Ni modo, yo voy a orar y que si haces lo que quieres. Bueno, lo echaron así en el foso de los leones. Ok. ¿Qué tan urgente y necesaria es la oración para nosotros? O sea, hermanos, te lo voy a hacer franco. Fácilmente hoy en día tú puedes poner la tele o tu teléfono y ver videos por 2, 3 horas hasta que no aguantes sentarte más. Pero no aguantes 10, 15 minutos de oración. Y esto es una cosa. Este Daniel es un ejemplo de la importancia de la oración en la vida de un cristiano. Hermanos, ¿cómo consigues las cosas? Dios dice que ya que debes trabajar y de dinero que ganas ya que puedes comprar cosas. Así es como funciona. Pero la verdad no. Tú consigues las cosas por orar. ¿Crees esto? Si crees esto, pierdes tu trabajo y que te vas a ir afuera para buscar otro trabajo. ¿Qué es la primera cosa que haces? No ver así el teléfono, no ver el periódico, hablar con tus amigos, nada, no, nada de eso. Que en tu casa ores a Dios para que ya que Dios te da un trabajo y sigues orando. Y ese no es una cosa extra, no esencial. No, la gente ya que agarra así de la oración, ¿qué van a hacer? Van a decir, necesito orar. Un amigo, un sirviente de Martín Lutero. Martín Lutero cada día ya que oraba como 2 horas antes de comer. Cada día. No quiso empezar el día sin oración. Llegó así, él era un católico, agarró los principios de la Biblia y que lo vio todo falso en la iglesia católica. Entonces ya llegó así a presentarse delante del Papa y que ya que la gente estaba empujando así para que ya que lo maten a Martín Lutero, igual como ahí que lo vimos así antes en esa presentación con Daniel. Entonces, ¿qué hizo? Ya que era el día, que llegó el día en que ya iba a presentarse delante del Papa y iba a defenderse. Entonces, su amigo, ya su siervo, dice a Martín Lutero, Martín, ese es un día muy importante, tienes que tener la cabeza clara. Lo que vamos a hacer
Tienes que hacerlo, por favor, yo te insisto que lo haces. No te gastas 2 horas orando ya, duérmete tarde y luego Dios te cuidará. Y dice, no, porque el día es importante, necesito orar 4 horas. Esto, hermanos, se hace el trabajo de Dios por oración. Jesús oró toda la noche. Jesús oró muchas veces por la oración hacia el trabajo de Dios, no así por otras cosas. Estamos equivocados. Las otras cosas sí, sí, ya que predicamos, ya que hacemos así diferentes cosas, pero la oración es lo que actualmente logra que ya que las acciones que tenemos nosotros, que llega así a algo espiritual, un éxito. La vida de Pedro y Juana Bautista. Cuando pensamos en los hombres de Dios que predicaban los mensajes de Dios y aún poniendo en peligro sus vidas, vemos su dedicación y obediencia. Pedro y los apóstoles fueron echados en la cárcel por predicar, por obedecer a Dios. Juana Bautista perdió su vida por predicar un mensaje de Dios que a los gobernantes no les gustó. Sí, Juan dijo, es incorrecto, es un pecado que tienes así la esposa que tienes. Es una opinión. Cállate la boca, porque si dices esa cosa, se va a enojar y que te va a matar, te va a poner en contra. No, pero el mensajero de Dios no puede cambiar ni quedarse lento. Él vive la justicia y que no. Elías, recordamos que ya que Jezabel, ya que estaba tratando de matar a todos los profetas, recibió su sustancia por pajarillos porque la reina quiso matarle. Hermanos, ¿tú vives así por lo que puede traer un pajarito? No trajo una hamburguesa, un taco, trajo un cachito de pan. ¿Y tú ya que puedes vivir así? Un hombre, una mujer que es así un buen cristiano, sí que puede vivir con lo que Dios provee. En el caso de Felipe vemos que testificaba en todos lados, como Pablo exhortó a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, toda paciencia y doctrina. Vemos la urgencia, la carga espiritual que tuvieron que compartir el evangelio al inconverso de su día y los demás mensajes de Dios. Hermanos, lo vemos, esa es la vida de Felipe. Testificaba, era un evangelista, aunque era un diácono en una iglesia y no realmente tuvo el trabajo de evangelista, pero en su corazón tuvo así el ministerio de evangelismo, de testificar. ¿Y dónde están esto en nuestro día? ¿Dónde están gente dada, entregada, dedicada para compartir el plan de salvación con los demás? Ahí está el problema de nuestro día. Seguimos. En conclusión, los ejemplos que Dios nos da. Okay, debemos meditar sobre estos ejemplos. Exactamente qué asuntos o principios espirituales están debajo de la historia de sus vidas. En todos aprendemos algo que es necesario para nuestras vidas. Hermanos, podamos meditar mucho sobre estas cosas, pero en todo Dios está proclamando a nosotros, exhortando a nosotros. Fíjense lo que deben ser las prioridades de nuestras vidas. Cámbianos a lo que Dios quiere. Debemos servir a Dios. En Eclesiastes 11:7, 8, 9. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años, en todos ellos tenga gozo. Acuérdense, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Vanidad es sin valor espiritual. Alégrate, joven, en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, sobre todas las cosas, te juzgará Dios. Vive la vida, disfruta la vida. Estamos aquí, debemos disfrutar lo que tenemos.
debemos ser contentos, debemos ser gozosos, debemos aceptar lo que Dios nos manda y debemos ser así bien, vivir bien, disfrutar la vida. Pero sobre todas las cosas que tú pones así en tu vida, que tú haces, que tus prioridades, Dios te va a juzgar. Sirve a Dios. Dios va a juzgar a cada uno de nosotros. Vamos a hacer cuentas con Él por cómo usamos nuestras vidas. Debemos vivir con esa idea en nuestra mente siempre. Y con eso, hermanos, ya terminamos. Gracias.